Amigas y amigos, muy buenas tardes. Proseguimos hoy el pequeño ciclo de tecnología música y tecnología que forma parte y inicia por el seminario organizado por la Real Academia de Bellas Artes, en colaboración con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y con un patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad. Después de la sesión que aquí en el Parlamento con el nombre de Marrero, tenemos el Gustavo de Jerez, que es uno de los más importantes y más reputados profesores españoles que trabaja con medios electrónicos, digitales, etc. Como saben, Gustavo de Jerez es agente de la Cruz de Tenerife y ha tenido una carrera extraordinaria tanto como pianista como compositor. Como pianista ha actuado en la mayoría de los compositores más selectos españoles y muchos de los principales pues en Nueva York, en Viena, en Ámsterdam, en Londres, en Berlín, en la Auditorio Nacional de Madrid y por supuesto en todos los espacios canarios de la música. También ha sido solista de la mayoría de las principales orquestas españolas y muchas extranjeras y ha trabajado en este caso bajo la tuta de directores de la talla de Stanislav Skorbaczewski, Ivan Fischer, Richter, Matías Wagner, Lugier, Günther Herwig, como va a mencionar, Víctor Pablo, etc. Así como es invitado habitualmente en importantes festivales como el de Canarias, la Quincena Musical Donostiarra, el Festival de Granada, etc. Es un destacadísimo ejemplo de la música española y en 2010 le fue concedida la medalla Albéniz, que es una galardón que también recibió la Alicia de la Rocha por el mismo motivo, que es una grabación de difusión de la suite Iberia de Albéniz, que sigue siendo un poco la cima de toda la música española colonial. Este nombre, que es calificado de desesperado por la crítica, fue precisamente grabado en esta sala en este piano, que es el espacio del piano que recibe Gustavo Díaz Jerez para sus grabaciones pianísticas. Ahora está a punto de distribuirse su último compacto, que está dedicado a su obra, a su propia obra de composición, concretamente los 3 libros de preludios, que son 18 piezas diferentes y que son muy expresivos de lo que es su lenguaje, su estilo y su pensamiento musical. Precisamente anteayer, en esta vida tan absolutamente apretada y esta agenda que tiene Gustavo, tocó una selección de preparatorios de la Fundación March de Madrid y el viernes de esta semana estrena el León su primera obra. Pero normalmente cuando le hemos invitado a participar en este ciclo, no ha dudado en aceptarlo y aquí le tenemos, que es un honor y es una gran satisfacción para todos nosotros. Ha sido galardonado en numerosos concursos internacionales como el de Palmasía, Santander, María Canals, Palm Beach, Estados Unidos, Pilar Bayona, Jaén, Viña del Mar, Chile, etc. Y ha sido distinguido con premios significativos como el Montblanc a la cultura de Canarias, el Ayuntamiento de Tenerife, el Harold Bauer Award de la Manhattan School of Music de Nueva York, que es precisamente donde hizo la segunda parte de su formación como pianista y donde comenzó su educación como compositor. Precisamente en esta faceta de compositor, sus obras han sido seleccionadas por prestigiosos intérpretes de agrupaciones de fuera de España. Ahora precisamente está terminando un ciclo de 7 obras sinfónicas inspiradas en cada una de las costas canarias. Algunas de ellas ya han sido interpretadas con éxito por los públicos. Y la faceta más significativa para nosotros y para este seminario de la Real Academia que combina todas las personas de la vicepresidenta, hay que decir que es autor del programa informático Flatmus, dedicado a la exploración de la composición algorítmica, y sus artículos sobre la materia han sido publicados en prestigiosas publicaciones especializadas como Electronic Musician y el Journal del MDI, que supongo que es el Instituto de las Artes, ¿no? Exacto. Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre tecnología aplicada a la creación musical. Desde el 2009 participa como investigador en la Universidad de Málaga
en Neonis, proyecto que aplica la computación evolutiva y la inteligencia artificial a la creación musical. En 2012, el álbum Llanos, con la grabación de la Orquesta Sinfónica de Londres, de los compositores resultantes de su investigación en el campo de inteligencia artificial, causó un impacto en el panorama de la creación mundial. Precisamente sobre esta ponencia que les presenta, nos dice que la revolución industrial en el siglo XIX, el descubrimiento de la electricidad y la invención del transistor en el siglo XX, fue un paso gigante para el avance de la civilización humana. En el siglo XXI, la inteligencia artificial será sin duda otro de estos saltos cuánticos. Cada vez más presente en nuestro día a día, veremos cómo también puede servirnos la inteligencia artificial como herramienta completa para la composición musical. Algoritmos, redes neuronales, deep learning, etc., nos brindan un enorme abanico de posibilidades para apreciar nuestra creatividad. Vamos a escucharle a otros oradores de su palabra y de sus imágenes. Muchas gracias. Buenas noches. Se me oye bien, ¿verdad? Muy bien. Hoy, les voy a hablar un poco de mi proceso creativo y de paso iré comentando todos los procesos tecnológicos que incluyo en mi creación musical y que tocan muchas ramas tanto de la informática como de las matemáticas, etc. Como compositor, o más bien como creador, lo que más miedo quizás nos puede dar a los creadores es la famosa página en blanco, ¿no? O sea, una página llena de pentagramas que la tenemos que llenar. Lo mismo les ocurre a los escritores, el famoso writer's block, ¿no? El bloqueo creativo, es común a todas las artes, ¿no? Por eso, los compositores, a lo largo de la historia, nos hemos ido nutriendo de elementos fuera del tiempo, podríamos decir, elementos que se pueden considerar materia prima, con los cuales vamos construyendo las obras de arte. Voy a poner un ejemplo muy claro. Esto que acabo de tocar es el solo del tercer concierto de Beethoven. Si lo analizamos, son simplemente unas escalas de do menor, un arpegio de do menor, otra escala descendente, ascendente, otra ascendente y un intervalo. Es decir, si cogemos todos estos elementos por separado, podríamos decir que son como los materiales de construcción, ¿no? Por sí mismos no son una obra de arte, una escala, o un arpegio, o un intervalo, o incluso un enlace armónico no son en sí mismos obras de arte. Pero cómo los compositores, a lo largo de la historia, han usado esos elementos encadenados en el tiempo, es lo que realmente les ha dado vida artística. ¿Qué pasa? Que hace ahora, podríamos decir, unos 100 años, pues, todo el sistema tonal que se desarrolló durante muchísimo tiempo, siglos, ¿no?, se desmoronó. Es decir, a principios del siglo XX, es difícil dar una fecha exacta, pero yo diría que hoy, este año, por ejemplo, que se cumple el centenario de la muerte de Debussy, podríamos pensarlo como el desmoronamiento de la tonalidad. Ya había signos de que el sistema estaba siendo exhausto, ¿no? Liszt ya tiene las primeras obras atonales, estamos hablando de finales del siglo XIX. Pero podríamos decir que a principios del siglo XX fue cuando realmente los compositores ya necesitaban buscar otros métodos, ¿no? Aquí pues, surgió el serialismo o el decafonismo de Schoenberg, aunque realmente no fue el primero que lo inventó. El primero que ideó un sistema como el de Schoenberg fue Joseph Matthias Hauer, unos 2 o 3 años antes. Un sistema idéntico, usar los 12 tonos de la escala cromática para crear esos materiales fuera del tiempo con los que luego
construir la obra. Posteriormente, Olivier Messiaen, que también tenía su propio sistema compositivo, que no vamos a entrar en él, porque si no la conferencia duraría 8 horas, ¿no? Pero coqueteó con algo que luego fue tendencia en toda Europa, que se llama el serialismo integral. Así como Schoenberg, digamos que serializó solamente las notas, digamos que las puso en una escala igual de importancia, o sea, las democratizó, por llamarlo de alguna manera. El serialismo integral hace lo mismo, pero con todos los parámetros musicales, o sea, con la altura del sonido y además pues, la dinámica, la articulación, etc., ¿no? Fue un sistema que estuvo en boga pues, en los años 40, 50, 60. Crea un tipo de música muy difícil de interpretar, o sea, muy dura en el intérprete. Y aunque esto es harina de otro costal, que podríamos también pasarnos horas debatiendo esto, yo creo que ese efecto de esta gran dificultad, de toda esa tendencia, propició que los intérpretes se alejaran un poquito de la música contemporánea. Compositores pues un poco faros de esta tendencia, pues Pierre Boulez, aunque luego al final de su vida se alejó del serialismo integral, Stockhausen también estuvo muy metido en este tipo de técnica compositiva. Y contracorriente fueron algunos compositores, ¿no? Uno de ellos, que yo creo que es el pionero del uso de la tecnología como herramienta de creación musical, fue el compositor y también arquitecto Iannis Xenakis. Xenakis estudió con Messiaen y cuando fue a su clase, Messiaen, lejos de intentar encauzarlo por su sistema compositivo, de meterlo, digamos, en un sistema que estaba en boga en esa época, le dijo que siguiera por el camino que él quería llevar, ¿no? Que era utilizar sus conocimientos matemáticos y de arquitectura para aplicarlos a la creación musical. Voy a poner un pequeño ejemplo, una pieza que se llama Metastasis, una pieza gráfica, una pieza para gran orquesta. La pieza dura unos 8 minutos. Eso fue una pieza clave en la historia de la música porque por primera vez se usaron elementos de una rama, digamos, externa a la música, de la arquitectura. Xenakis colaboró con Le Corbusier y de hecho construyeron juntos este pabellón que fue en la exposición de 1958 y curiosamente las formas en curvas se inspiraron en la obra musical y no al contrario, que es curioso, ¿no?
Luego Senaki pues utilizó muchísimos procesos que tienen que ver con las matemáticas, no solamente con la arquitectura, sino con series numéricas. Él era un ávido director de lo que estaba ocurriendo en su época, ¿no? Murió en 2002, o sea que realmente no hace tanto tiempo que nos dejó. Y fue la primera persona que estableció ese vínculo entre la ciencia y la tecnología y la manera de componer, ¿no? El proceso creativo. ¿Cómo, ustedes se preguntarán, cómo hacemos esa conexión? O sea, ¿cómo conectamos el mundo de las matemáticas o de la ciencia con la música, ¿no? Pues en el fondo hay un proceso que se llama, nosotros le llamamos mapping o biyección. Biyección es una relación de uno a uno entre una serie de parámetros que vamos a usar y los parámetros musicales a los que queremos conectar, ¿no? Entonces, en el fondo, cualquier proceso matemático se puede reducir a números, ¿verdad? Entonces, son esos números los que nosotros, esa forma matemática que dan los números, es la que vamos a traducir a parámetros musicales, ¿no? Entonces, bueno, sin aburrirles con el proceso técnico, digamos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, que tenemos una serie numérica, ¿no? Esta serie numérica que tenemos aquí, ¿no? Una serie de números. Si nosotros hacemos una proyección de estos números a una escala cromática, que iría desde Do, ¿no? Hasta este Si, asignamos el número 0 a este Do, el número 1 al Do sostenido y así sucesivamente. Por el momento vamos a obviar el ritmo, esto también se puede aplicar al ritmo, a la dinámica, ¿no? Para que el ejemplo sea más sencillo, ¿no? Si aplicamos ese proceso, esto es lo que nos sale. ¿No? Es decir, un ejemplo muy tonto, pero nos da a entender que cualquier melodía o cualquier estructura musical tiene una codificación numérica. Entonces, lo que nosotros hacemos, si cogemos, por ejemplo, cualquier melodía de cualquier sinfonía, la podemos codificar numéricamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacía Senaki era el proceso inverso. O sea, extraer las melodías o los ritmos o las estructuras que tienen ciertos procesos matemáticos. Y es un proceso relativamente sencillo, pero que requiere el uso del ordenador, obviamente. Esto, antes de la aparición del ordenador, era inviable, porque hacer estos cálculos a mano, como ustedes se pueden imaginar. Esto es muy sencillo, esto se puede hacer a mano, pero si ya queremos usar ritmo, dinámica, textura, necesitamos una máquina que nos acelere el proceso, ¿no? Yo desde pequeño me interesó muchísimo por la ciencia y las matemáticas, y durante mis estudios en Nueva York, como parte de mi tesis doctoral, pues escribí un programa informático que se llama Fracmus, todavía está disponible y es gratuito, es freeware, ¿no? Y este programa lo que hace es precisamente lo que he comentado antes, ¿no? O sea, hay una serie de algoritmos que tienen que ver con varias ramas de las matemáticas. Estos son secuencias numéricas, autómatas celulares, es otro tipo de disciplina matemática. No vamos a comentar nada de esto, porque esto si no se alargaría muchísimo, pero para que nos entendamos, son procesos que vienen del mundo de las matemáticas y se proyectan a parámetros musicales que el compositor elige. Es decir, hay una elección consciente, no hay nada automático en realidad. O sea, tú cuando usas el programa tienes que, digamos, ponerle los parámetros tanto a la función matemática que vas a usar como a los parámetros musicales que vas a usar. Pero con
con el sistema de mapping que hemos comentado antes, ¿no? También hay fractales, que son mapas bidimensionales, etc., ¿no? Y ahora veremos cómo lo importante de esto es que estas estructuras matemáticas crean materia prima. O sea, igual que el escultor se sirve pues, de la arcilla, del mármol, del hierro para crear la obra de arte, nosotros nos servimos de estas estructuras matemáticas transformadas en notas para crear la obra musical. Es decir, lo que sale del algoritmo a notas no es una obra de arte, es simplemente materia prima, ¿no? Igual que el cubo de mármol que usó Michelangelo para esculpir el David no es una obra de arte, ¿no? Tuvo que quitar material y es lo que realmente tiene valor, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo musical porque es donde se ve claramente, ¿no? Esto es una obra mía para viola y piano, una sonata de 4 movimientos. Les voy a poner un poquito del primer movimiento y el material musical, o sea, la materia prima, proviene de este algoritmo que hay aquí. Se llama una secuencia numérica, Morse-Tuer, que fue programado eligiendo, pues aquí está, aquí no sé si se ve desde ahí, pero aquí se puede ver el algoritmo. Pues yo en su momento elegí este de aquí, le puse los parámetros, el tipo de mapping que yo quería usar y eso me dio un material. Y ya con ese material empecé a componer la obra, ¿no? Escuchamos un poquito. Etcétera. Un poquito, como el doble de la. Bueno, pues por supuesto hace mucho la interpretación. O sea, la calidad de los intérpretes importa mucho a la hora de la percepción del oyente. Pero toda esta estructura pues viene de un proceso matemático, en realidad. Por supuesto, esto lo veremos después, la belleza está en el ojo del que mira. Todo depende de nuestro estado de ánimo, de qué estamos acostumbrados a escuchar. Pero lo importante para mí es que estos procesos me proporcionan material con el que yo luego no parto de cero. O sea, igual que Beethoven no partía de cero, porque hasta donde estuvo la tonalidad vigente, ellos tenían todo tipo de escalas, todo tipo de enlaces armónicos. La forma también estaba prácticamente dada, o sea, tenían, digamos, un corpus de materia prima musical con la que iban trabajando. Luego eso, pues al dejar de ser, digamos, no quiero decir que no se pueda usar, o sea, por supuesto podemos usar, pero todos sabemos que la tonalidad pues, dejó de estar como elemento principal de compositivo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso los compositores hemos tenido que buscar otras maneras, ¿no? de tener esa caja de herramientas, ¿no? Eso es lo que realmente es. Estos son cajas de herramientas que nos permiten luego modelar, ¿no?
Por supuesto hay muchas cosas aquí que no me las da el ordenador. Por ejemplo, las indicaciones expresivas, aquí no se ve muy claro, pero aquí pone, por ejemplo, molto vibrato, aquí pone menos vibrato, expresivo. Eso es un proceso muy bonito porque con ese material yo lo oigo y según mi oído me va sugiriendo cosas. Entonces yo voy modelando, rellenando, incluso puedo cambiar alguna nota si no me gusta, no hay ningún problema en cambiarla. En este caso, que yo recuerdo, porque claro, esto lo escribí hace como 10 años o algo así, yo ya no me acuerdo, tendría que mirar la fuente original y ver si es verbatim completamente, pero claro, si cambias todo, pues ya destruir el proceso original no tiene sentido, pero hacer pequeños cambios, digamos que son licencias artísticas que se permitía Bach, por ejemplo, ¿no? La respuesta tonal en una fuga, pues no es idéntica al sujeto, ¿no? Cambia alguna nota para que cuadre. Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Otra pieza que usa este algoritmo de una manera muy distinta es una obra que se llama Sid, para trío de cuerda y piano a 4 manos. Es la misma secuencia que han escuchado antes, pero tratada de otra manera. Mismo algoritmo, diferentes parámetros, diferentes tempos, diferentes músicas. Pero el proceso creativo es el mismo. O sea, yo recibo un material vía MIDI, por cierto, que hay que decirlo. O sea, el programa lo que hace es que me da un fichero MIDI con la información musical del algoritmo. Porque en el fondo el algoritmo no son más que números, son secuencias de números que se van proyectando, como hemos visto antes, a los parámetros que el compositor elige, ¿no? Otra manera de extraer material musical que yo uso muy frecuentemente, que es una transformación sobre una secuencia numérica ya dada, es una cuestión de dar estructura. Es la fractalización, luego explicaré lo que es un fractal, de secuencias numéricas, ¿no? Por ejemplo, esta es la fórmula que lo genera, que es bastante sencilla, y vamos a coger, por ejemplo, un número, ¿no? La raíz cuadrada de 2. ¿Por qué la raíz cuadrada de 2? Porque básicamente es un número aleatorio, es un número irracional, con lo cual la mantisa o la secuencia de números no tiene ningún patrón reconocido. Entonces, eso quiere decir que si yo mapeo esto a una escala cromática, lo que va a sonar más o menos aleatorio. Es algo que artísticamente pues, a alguien le puede interesar, a mí no me interesa particularmente. Entonces yo le voy a aplicar esta fórmula a esta secuencia numérica y esa secuencia numérica se va a convertir de repente en algo completamente estructurado. Es una secuencia que es autorreferencial, en el sentido de que los valores pares de la secuencia transformada son la propia secuencia. Les explico. La secuencia original es 1, 4, 1, 2, 1, 3, 5, 6, etc. ¿no? Y esta es la nueva secuencia, ¿no? 1, 1, 4, 1, 1. Si cogemos los pares, los primeros valores, no los pares, los impares, perdón, tenemos 1, 4, 1, 4, 2, que se corresponde con esto, ¿no? Si cogemos cada 4, saltamos 4, 1, 1, 4, 1, 4, 2. O sea, es una secuencia que está infinitamente incluida y eso, claro, se tiene una estructura que ya no es aleatoria, ¿no? Y esto se puede hacer con cualquier tipo de secuencia. Puede ser la raíz cuadrada de 2, puede ser el número pi, puede ser
los números de todos los cumpleaños de todos tus familiares, o sea, lo que sea. Lo importante es la información numérica, ¿no? Haciendo luego el proceso de mapping a través de un programa informático que yo he escrito. Estos son pequeños programas informáticos que yo he escrito para automatizar este proceso, porque imagínense, hacer eso a mano es imposible, ¿no? Entonces el ordenador pues nos lo hace. Por eso la importancia de que en la educación musical y en general se haga énfasis en la programación, porque es la nueva lengua franca de todo, en realidad, en mi opinión. Lo que una vez hecho el proceso de mapping nos sale esta melodía, ¿no? Aquí podemos ver que el número 1, el número 0 era Do y el número 1 Do sostenido, ¿no? El número 4, 1, 2, 3, 4 es Mi, ¿no? Entonces esta melodía yo la usé en una obra que algunos de ustedes creo que escucharon, Grand Fire, que se tocó, es una de las 7 obras que comentó Guillermo del siglo orquestal, y aquí ya está, digamos, trabajada artísticamente. O sea, esto es la materia prima, esto es como el mármol o la arcilla, ¿no? Esto no vale nada artísticamente. Y aquí ya está puesta en una historia, en una línea temporal. Yo aquí se lo he asignado al oboe, no se ve aquí, pero esto lo hace un oboe, y luego esa melodía la uso de muchas maneras. Por ejemplo, aquí está en transposición, en el clarinete, etc., ¿no? Y suena así. Etcétera, ¿no? Hay luego detrás una textura orquestal con las cuerdas que no proviene de aquí, proviene de otro sistema también matemático, pero todo esto me da herramientas, o nos da herramientas a los que lo usamos para dar forma, para crear formas a nuestras obras, ¿no? ¿Podría haberla escrito en forma sonata? Sí, pero he decidido pues hacerlo de esta manera, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, una licencia artística, que es que esta nota de aquí está bajada a una octava, ¿no? Si vemos la melodía original, bueno, es un poco más adelante donde aparece, pero toda esta parte de aquí está, digamos, asignada al registro del instrumento, o sea, no está puesta solamente en una octava, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí pues le he añadido esta pequeña nota, un adorno, ¿no? Son licencias artísticas que puedes hacer para embellecer, ¿no? Que también eso es muy bonito. Otra secuencia que en realidad no tiene que ver con las matemáticas, sino con las lenguas, pero que al final se convierte en matemáticas también, ¿no? Esta es una secuencia que se inventó como a mediados del siglo XX, se llama la secuencia, en inglés se llama Look and Say, o en español mira y mira. Entonces, es una ristra de números que va creciendo, cada vez son más largos, ¿no? Y se construye muy fácilmente, ¿no? 1. Entonces tienes que describir lo que hay antes. 1. Ahora describes esto. 2, 1. Describes esta, 1, 2 y 1, 1. Esta sería 1, 1, 1, 2 y 2, 1. ¿No? O sea, en realidad es una secuencia lingüística, no tiene que ver con la matemática. Pero se ha demostrado que solo contiene 13, 12 y 1, nada más. No hay ningún dígito mayor que 3, que crece de manera constante. O sea, los términos nunca decrecen, siempre son mayores, ¿no? Y algo interesante, no se sabe por qué, se sabe que es, pero no se sabe por qué, que la densidad de unos y 12 es el 50% y el otro 50% es 3. O sea, hay el doble
de unos y 12 con respecto a los 13, ¿no? Pero no se sabe por qué. ¿Y cómo he usado yo esto? Pues de la misma manera, haciendo un mapping, decidiendo que si en la secuencia hay un 1 o un 2, bajamos un semitono, desde una nota que tú puedes elegir, ¿no? Elegimos un La, ¿no? Pues en un 1 bajamos un semitono, en un 1 bajamos un semitono, así, hasta que aparece un 3, y cuando es un 3 se sube una tercera menor. No, entonces eso nos va a crear una melodía. La tenemos aquí, esto también lo usé en una de las obras orquestales que se llama De Marca, que vemos como las flautas pues empiezan con una escala cromática y aquí llegan al que sería el 3. No sé si se aprecia ahí, pero aquí hay un salto ya de tercera menor. Entonces eso yo lo he utilizado pues para crear una textura como muy aérea, como de pájaro, y lo vamos a escuchar. Está muy bajo el volumen. Etcétera. No se oye muy bien, no se aprecia muy bien, pero esa textura que hay en el fondo con los vientos, eso es la secuencia de Locan 6. Si yo, por ejemplo, hubiera elegido otros parámetros aquí, vamos a suponer que 1 es bajar un semitono, 2 es subir un semitono y 3 es subir una cuarta, pues nos sale otra cosa. Entonces tenemos una libertad enorme de ir variando, ¿no? O podemos asignar a lo mejor un ritmo, ¿no? O sea, si es un 1 es una semicorchea, si es un 2 es una negra y si es un 3 es una redonda, por ejemplo, ¿no? Eso hay que programarlo, claro. Eso, acuérdense que no se puede hacer a mano, tardaríamos. Entonces yo tengo ese programita informático y yo lo que hago es asignar a las variables lo que yo quiero modificar. Y el ordenador me da un MIDI y con el MIDI ese ya yo empiezo a trabajar de manera más natural, vamos a decir, no natural, sino más intuitiva, con el oído, ya a lo mejor voy al piano y pruebo, ¿no? Pero el material, o sea, la fuente, la materia prima, viene del mundo este de las matemáticas, ¿no? Más cosas. Algo que yo también estoy desarrollando desde hace un tiempo, que es la sonificación o musicalización de imágenes, en este caso fractales, ¿no? Para esto hace falta utilizar 5 programas, la mayoría son de dominio público, de hecho, excepto estos 2, que son al final del camino, todos los demás son gratuitos. Uno genera la imagen, otro Photoshop, hay muchos que son gratuitos, bueno, yo uso Photoshop, pero hay muchos que son de dominio público, ¿no? Para si hay que retocar la imagen o lo que sea. Otro convierte la imagen a sonido, ahora explico cómo lo se hace. Otro, ese sonido lo convierte a MIDI para que yo pueda ver las notas, y ya en el último paso es el editor musical, que yo en este caso utilizo Sibelius, y ese MIDI ya es lo que trabajo, en base a mi oído y a la fuente original de sonido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un fractal? Un fractal es un objeto semigeométrico que tiene una característica muy importante, tiene más, pero una de las más importantes es que muestra autosimilitud a diferentes escalas. Es decir, este es uno de los más sencillos, se llama el triángulo de Sierpinski, que consiste en coger un triángulo y quitarle el triángulo central, ¿no? Entonces, si en los 3 triángulos que nos quedan hacemos el mismo proceso y así al infinito, pues nos sale este tipo de gráfica, ¿no? Claro, aquí vemos que este triangulito de arriba y estos de aquí son copias a escala de la totalidad, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de fractal natural, esto es un brecon romanesco, ¿no? Y aquí podemos ver cómo la totalidad se va replicando en las partes más pequeñas. Si cogemos un trocito de esto, se parece al todo,
y además hay otros más chiquititos, por ejemplo, la hoja de helecho es otro fractal natural. ¿Y por qué ocurre esto en la naturaleza? Porque es una manera muy fácil de estructurar, de usar las plantas, ¿no? El crecimiento pues, es más, digamos, empaquetado, más eficiente si va replicando a diferentes escalas, ¿no? Y yo tengo la teoría de que usar estas construcciones sonoras cuya fuente son imágenes con esta estructura también da estructura a la música de cierta manera más natural, ¿no? Es discutible, pero bueno, yo creo que me ha dado un resultado bastante satisfactorio. Aquí tenemos, por ejemplo, una colonia de bacterias. Estos son todo imágenes de objetos reales, ¿no? Vemos también cómo cómo se van agrupando en estructuras geométricas. Y esta, por ejemplo, es una imagen que yo utilicé en una obra para quinteto de viento. Se llama... aquí la tengo, se las voy a enseñar la partitura. Alfai se llama, bueno, no está el título aquí, pero bueno. Y ahora les explico el proceso, ¿no? O sea, yo en este programa, se llama Apófisis, que es gratuito, generé esta imagen, ¿no? Con una serie de palabras, ¿no? Podía haber sido otra, sí, pero a mí me sugirió esta, pues es una obra para quinteto de viento, el aire, ¿no? Como que se mueve, bueno, estéticamente, visualmente me gustó, ¿no? Entonces, ¿qué hace el siguiente programa? Este es el AudioPaint, es el segundo programa que se utiliza, después de algún retoque fotográfico si es necesario, ¿no? Entonces, esta línea del eje de las X se va a convertir en tiempo. Entonces yo, en este caso, le asigné, si no recuerdo mal, unos 2 minutos, ¿no? Que son 120 segundos. El eje de las Y se asigna a la frecuencia, es decir, a la altura de las notas. Entonces yo he cogido un rango, que puede ser, pues, si no recuerdo mal, fue desde este Do a este Do o algo así. Este Do ya la romper es una nota muy aguda, y la arriba, digamos, quedaría en Do grave, ¿no? Entonces, todo lo que esté aquí abajo se va a mapear, se va a proyectar a el registro grave, y lo que esté arriba al registro agudo dentro de ese rango de notas que yo he elegido, ¿no? Entonces, donde no hay imagen, o sea, donde es negro, es silencio. Y donde hay imagen, o sea, donde hay un punto de luz, ahí se crea un oscilador, un oscilador sinusoidal, o sea, un sonido puro, digamos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, aquí, si esto corresponde al Do, no al último de abajo, pero este de aquí, pues cuando el algoritmo llegue aquí, va a empezar a oscilar entre esas notas, ¿no? Claro que esto es sonido absoluto, o sea, no está dentro de nuestro sistema temperado ni nada, es frecuencia pura, ¿no? Eso no nos sirve porque, claro, yo lo tengo que adaptar a los instrumentos que tocan dentro de la escala cromática, ¿no? Afortunadamente, digo afortunadamente porque si no sería imposible, imagínense transcribir como un dictado musical, eso es imposible, vamos. Pero afortunadamente tenemos esto, bueno, antes de explicarles esto, quiero que oigan lo que suena, ¿no? Esto ya es el espectro del sonido resultante, como pueden ver, pues es idéntico a la imagen, obviamente, porque es el proceso inverso, ¿no? Y suena así. Un trocito, no todo, porque si no es muy largo.
Bueno, pues claro, como hay diferentes estratos, pues crea armonía. ¿No? Claro, es una armonía extraña a nuestro oído acostumbrado a la escala temperada, porque es pura frecuencia, ¿no? Entonces, como comentaba antes, afortunadamente tenemos al Melodyne. Este es un programa que se suele usar en música pop para afinar en tiempo real. Hay otros también, en Autotune y tal, pero esto es un programa comercial, ¿no? ¿Qué hace este programa? Tiene un algoritmo que convierte el sonido en MIDI, ¿no? Aquí podemos ver, esto ya son notas MIDI, que como podemos observar, pues se corresponden con la imagen original, ¿no? Y ya con ese MIDI, que es este de aquí, en Sibelius, con mi oído voy ajustando las notas, porque muchas veces, si tú quieres crear ese efecto de glissando que escuchamos antes, pues el MIDI no tiene esa posibilidad. El MIDI solamente te da la altura de las notas y como mucho la dinámica y tal, ¿no? Entonces ya hay que usar el oído. Y como hemos visto antes, pues hay un proceso más intuitivo, artístico, de ir asignando ese material, esa materia prima, a los instrumentos, ¿no? Aquí tenemos la partitura, esto ya es la partitura general del quinteto, y vamos a ver cómo suena. Claro, no va a sonar igual porque no son un sonido puro. Esto es un trombón, una trompa, dos trompetas y una tuba, van a sonar con esos sonidos, pero la estructura de la imagen se mantiene. Luego ponemos el principio y verán que es reconocible. Voy a poner justo lo de antes. Bueno, yo creo que está claro que proviene de lo otro, ¿no? Claro que el cambio de timbre pues nos hace detectar que suena diferente, ¿no? Pero lo que yo quiero transmitir es que yo he conseguido a través de la tecnología y de las matemáticas una estructura que antes no existía y que, puesta en la línea temporal de la narrativa de la obra, ya se convierte en una obra de arte. Mientras que el material original es eso, un montón de hierro. Cuando el escultor ya hace algo con ese hierro, ¿no? Esta es otra de las imágenes que sigue el mismo proceso. Voy a ir un poco rápido porque la quiero tocar. Mismo proceso. Aquí tenemos el sonido resultante. Generadas por Melodyne y el trabajo artístico, pianístico, etcétera, ya con el MIDI, que me da, digamos, una vista, digamos, general de lo que tengo que trabajar, y el oído, que yo luego trabajo sobre el sonido original, ¿no? Y esto es una de las obras de piano que he grabado recientemente en esta misma sala, y se las voy a tocar. En este caso la temporalidad son unos 3 minutos. Se llama Pisar Luna, que en euskera significa estrella oscura. Está dedicada a una amiga mía pianista y compañera de música que se llama Marta Saavedra.
Eso, bueno, yo decidí, son subarmónicos de las notas principales, ¿no? Como si esto fuera el séptimo armónico de estos bajos, ¿no? Y bueno, eso es una licencia artística, no rompe la estructura porque realmente siempre aparece de la misma manera, son siempre séptimas más una serie de octavas, ¿no? Y luego los trinos simbolizan un poco la fluctuación del sonido que vieron en la fuente original. Claro, es muy difícil hacer eso en un instrumento como el piano, que es percusivo y tiene, digamos, limitado el registro de frecuencia. A lo mejor si lo hiciéramos con una orquesta sería más fácil, ¿no? Pero como lo he hecho para piano, pues la manera de imitar esa vibración que hay en el sonido original pues era con trinos casi todos de segunda menor, ¿no? Y de esa manera, pues esa imagen original, pues, a ver, esta imagen se ha convertido en la pieza de piano. Como pueden ver, la forma recuerda bastante, porque hay como una especie de arco, aquí tiene como el clímax, ¿no? que vimos casi al final y luego muere. O sea que también se conserva la forma original de la imagen, ¿no? Esto yo lo he usado en casi todas mis obras orquestales. Siempre hay un momento donde introduzco este tipo de técnica, ¿no? Vamos avanzando. Ya vamos a meternos con algo que es quizá la cuarta revolución del ser humano, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que la electricidad fue la primera gran revolución tecnológica, la segunda sería el ordenador o el transistor, ¿no? La tercera es Internet y la cuarta es la inteligencia artificial. Y esto es un concepto clave en la inteligencia artificial, ¿no? Y esto va a revolucionar todo. Todo esto que se está hablando de los coches automáticos, cuando cogemos el móvil en el WhatsApp y dictamos un WhatsApp para que nos lo escriban, eso hay una maquinita, en el caso de WhatsApp, que es de Facebook, ese audio que nosotros estamos hablando va encriptado, afortunadamente, a una máquina donde ellos tengan los servidores, tienen servidores por todo el mundo, en Noruega, bueno, si estás en Estados Unidos, a lo mejor en Estados Unidos, esa maquinita tiene un algoritmo de machine learning que ya ha sido entrenado para detectar el habla y transcribirla a texto. Es decir, va por el mundo, la máquina lo hace rapidísimo y nos devuelve el texto. Si no, prueban a hacer eso sin internet y no se puede hacer. Y si no hay internet, no pueden hacerlo, con lo cual. ¿Qué pasa? Que esto en realidad lleva inventado un tiempo. Los algoritmos de machine learning y deep learning, que ahora lo describiré un poquito, llevan como 30 o 40 años inventados. El problema es que hasta hoy, o hasta hace relativamente poco, no ha habido suficiente potencia de cómputo para que pudieran hacer su trabajo, digamos, ¿no? Todo lo que es el reconocimiento facial, ahora hay móviles, bueno, pues los más modernos se te desbloquean y te reconocen la cara, ¿no? Eso también un algoritmo de aprendizaje de máquinas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues con un sistema que se llama Recurrent Neural Networks, ¿no? Que son redes neuronales recurrentes, que son como, digamos, neuronas, ¿no? Cada puntito son neuronas y están interconectadas entre sí, o sea que imagínense como el cerebro humano. El cerebro humano es una red también, o sea, es lo que se llama cómputo en paralelo. Y cada celulita de estas tiene un algoritmo, que es una función matemática, que se llama LSTM. Y LSTM significa Long Short Term Memory, o sea, memoria a corto plazo de largo alcance. No voy a explicar, porque tampoco, estos son cuestiones matemáticas y informáticas de un nivel tan alto. Yo lo entiendo a un nivel bastante profano, digamos, pero estos son funciones matemáticas. En concreto, esto es una función que se llama la tangente hiperbólica, que crea una curva que es
por lo visto tiene que ver con cómo disparan las neuronas, ¿no? Esto está modelado en la neurona animal, ¿no? Entonces, lo que hace el algoritmo este es crear patrones de predicción. Es decir, esto funciona de la siguiente manera. A un algoritmo de aprendizaje de máquinas, tú le tienes que dar millones de datos, lo que se llama el dataset, ¿no? Se le aplica este algoritmo, que por supuesto requiere unas potencias de cálculo enormes. Yo esto lo he probado, porque esto ahora veremos que está en dominio público y que cualquiera lo podemos hacer. Pero no lo intenten en un ordenador de sobremesa, porque no da muy buen resultado por los recursos que están tan limitados, ¿no? Esto, claro, lo utilizan empresas con mucha potencia, ¿no? Y con esos datos y este algoritmo, la máquina, el ordenador, empieza a descubrir, a predecir qué patrones, o sea, qué hay en una cara que la hace una cara. Pues claro, nuestro cerebro tiene, que se sepa, esto tampoco es seguro, 100.000 millones de neuronas, ¿no? Las redes neuronales potentes, pueden tener a lo mejor 50 millones, 100 millones de estas neuronitas, ¿no? Acordaros que cada puntito de esto es una neurona interconectada y cada neurona tiene este algoritmo, el STM, ¿no? Entonces, claro, cuando consigan suficiente potencia de cálculo para tener 100.000 millones de neuronas, en teoría, pues se podrán hacer cosas que hoy en día son impensables, ¿no? Esto, por supuesto, se puede aplicar a la música, porque la música son datos también. El problema ahora mismo es que cómo le damos los datos al ordenador. Hay dos maneras. Realmente para los compositores nos sirve el MIDI o un formato que se llama XML, un formato musical. Entonces, claro, son formatos muy limitados. El MIDI no te da información expresiva ni de articulación ni de prácticamente nada, ¿no? Es un sistema de los años 80 ya obsoleto, pero claro, de alguna manera hay que enseñarle a la máquina qué tiene que aprender, ¿no? Entonces, esa limitación es lo que todavía ha frenado un poco la evolución en el mundo de las artes, ¿no? Piensen también que esto va a automatizar muchísimas cosas. O sea, todo lo que se habla de que los robots van a sustituir los trabajos, digamos, más rutinarios es eso, machine learning, ¿no? En música hay un proyecto en marcha, abierto, de código abierto, que se llama Magenta, que esto es un programa de Google, que usa estas redes neuronales para crear música, incluso arte también, artes plásticas. Aquí es donde necesito la conexión a internet. Para que podamos ver. Vale, aquí está. Entonces, esta es la página web de Magenta. Si damos aquí, nos podemos descargar el código. Está en Python, que es un lenguaje de programación, y nosotros mismos podemos empezar a experimentar. Claro, hay que saber Python. Ese es el gran problema de estas cosas, que no vale con saber música nada más, tienes que saber un poquito de cómo funciona para sacarle todo el rendimiento, ¿no? Y hay un montón de aplicaciones ya hechas, lo que pasa es que son muy naif. Aquí, por ejemplo, hay una que vi el otro día. Esta, por ejemplo, ¿no? Está cargando, es que o la conexión es un poco lenta. No sé, tarda mucho en cargar. Vamos a ver otro por aquí.
Bueno, hay muchas, estas son aplicaciones hechas ya, podemos ver esta, a ver si la carga rápido. No sé, hay algún problema. Ah, aquí está. No lo carga, no sé si a lo mejor hay algún cortafuegos o algo, pero no aparece ahora que sí. Vale, entonces esto crea una melodía, bueno, ellos tienen una melodía como de prueba. Y la máquina ha hecho ese trocito segundo, ¿no? Claro, son cosas muy simples porque aún esto está en proceso alfa, digamos, ¿no? Aquí ha creado otra cosa, vamos a ver lo que es. Vale, eso lo ha creado la máquina. Podemos crear otra aquí. Entonces la idea de esto es que tú puedes generar algo de aquí. Son dos, aquí solo ha hecho dos notas, ¿no? Bueno, la idea, esto como pueden ver está todavía en fase muy rudimentaria, pero con el tiempo seremos capaces de darle la información a la máquina para que nos sirva de generador de materia prima, o sea, para decirlo muy claro. O sea, yo lo que quiero es coger mis obras, ¿no? Aunque en realidad se necesita un corpus bastante amplio para que la máquina pueda aprender, ¿no? O sea, yo como compositor, con las obras que ya tengo compuestas, se las puedo dar a la máquina para que aprenda de mi propia manera de componer. Y entonces la máquina va a generar material en mi estilo, ¿no? Esa es la idea básica, ¿no? Y yo con esa nueva materia, pues creo otras obras, ¿no? Esa es la idea de fondo con el Machine Learning de esto, ¿no? Y es tremendo. Y esto va a revolucionar todo. Ya no solamente el mundo de las artes, sino en la vida cotidiana. El coche autónomo está todo integrado con mecanismos de aprendizaje de máquina. Cuando un coche tiene que decidir si gira a la derecha o gira a la izquierda o frena porque hay un peatón, tiene que reconocer que eso es una persona, por ejemplo, ¿no? Claro, eso es también aprendizaje de máquina. Hay más ejemplos, algunas empresas han intentado ahí meter la cabeza. Esto es una empresa, pues aquí pone Composing Emotional Soundtrack Music, ¿no? Luego vemos que son cosas como muy, para nosotros que somos músicos profesionales, como muy naif, ¿no? Pues esto lo ha creado todo una máquina con este proceso, ¿eh? O sea, se le ha dado millones de obras en MIDI, seguramente en dominio público, por supuesto todas tonales, y el ordenador ha creado esto, ¿no? Por ejemplo. Esto es el Opus 22, creo que. Pero bueno, no deja de ser curioso. Esto lo ha hecho una máquina, ¿eh? Vamos a poner otra, el Opus 11. Etcétera. Bueno, la máquina va a aprender todo, va a aprender la forma, va a aprender la instrumentación, va a aprender el fraseo, ¿no? Porque al final son patrones y al final son números. O sea, tú puedes describir, como he demostrado antes, matemáticamente, numéricamente, cómo está hecha la quinta sinfonía de Beethoven. Y cada nota se le puede asignar un número, o un vector, ¿no? El vector que es multidimensional, pues tendría la altura del sonido, la dinámica, la articulación, ¿no? Y dándole suficientes datos a la máquina, pues será capaz de predecir. O sea, realmente son algoritmos predictores que
aprenden de los patrones que hay en esas obras de arte y las replican. Entonces, yo creo que es algo muy interesante, pero siempre desde el punto de vista, por lo menos en mi opinión, de generar materia prima, ¿no? Que tú luego utilices de manera más creativa, ¿no? Lo que no va a hacer la máquina es, por ejemplo, por lo menos por el momento, salirse del sistema. O sea, la máquina, si tú le das un dataset solamente de música tonal, solo puede hacer música tonal. No se va de repente a salir y hacerte algo atonal, ¿no? Entonces nosotros tenemos una gran ventaja ahí, claro, por el momento, o sea, no es imposible que dentro de muchos años quizás seamos capaces de crear un algoritmo, una máquina que tenga la capacidad neuronal de un humano, con lo cual será un humano en realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos muy lejos todavía de ese momento y tiene que haber otro salto más de computación. Ahora se está hablando mucho de la computación cuántica. Piensen que esto en el fondo requiere tantos recursos computacionales que hay un límite. O sea, hay un límite del que ya, aunque tú le metas más neuronas al algoritmo, que se puede hacer, pues yo le asigno pues 1 millón de neuronas en cada estrato, ¿no? O sea, 1 millón por 1 millón por 1 millón, imagínate, pues 1 trillón de neuronas, ¿no? Pero claro, la máquina se va a quedar bloqueada porque no va a poder procesar, ¿no? Entonces, bueno, el futuro está ahí, ya veremos. Y ya, para terminar, que me estoy alargando muchísimo, perdón, ya llevo 1 hora y 10, bueno, yo creo que en un cuarto de hora podemos abrir el debate, que seguro que es interesante, ¿no? Voy a hablar de YAMUS. YAMUS es un algoritmo, en realidad. Es un ordenador, es un algoritmo que corre en un ordenador. El ordenador es muy potente, como pueden ver. Tiene 320 procesadores, un montón de memoria. Y esto fue una piel que nosotros le pusimos un poco para darle una personalidad. Pero es un ordenador, es un rack de procesadores multiplicados. Es un algoritmo en el que yo trabajé como asesor musical. Esto se ha estado desarrollando en la Universidad de Málaga. Hablo un poco en pasado porque ahora mismo estamos en un stand-by porque, por supuesto, para todas estas cosas hace falta financiación y en España estas cosas no interesan nada. Si estuviera en Estados Unidos, con lo que nosotros llegamos a hacer, con otro gallo cantaría, pero son cosas que cuestan muchísimo dinero. Solamente el ordenador costó, si no recuerdo mal, unos 400.000 euros. Estuvimos trabajando como durante 5 años con una subvención que dio el Ministerio de Ciencia e Innovación, luego cambió el gobierno y bueno, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, el algoritmo sigue ahí, latente, y en cuanto tengamos la posibilidad, pues queremos seguir avanzando, ¿no? Voy a ponerles un poquito de música, les voy a explicar. O sea, esto se ha creado sin intervención humana en el sentido de que no le hemos dicho al ordenador qué notas tiene que escribir. O sea, yo me encargué de trabajar con los programadores para que ellos enseñaran, entre comillas, al ordenador ciertas pautas del lenguaje musical y ciertas pautas instrumentales, ¿no? Por ejemplo, que una flauta no puede tocar simultáneamente 20 notas, ¿no? Ese tipo de cuestiones básicas de composición que no son realmente imponerle una visión estética, ¿no? Entonces, esto fue una de las piezas para voz y piano que generó el ordenador.
etcétera, ¿no? Un poquito más largo. Bueno, el ordenador ha creado la música solamente. La letra luego se le puso con calzador a las notas que había, ¿no? Un poema de un poeta inglés del siglo XIX, porque no podíamos usar nada que no estuviera en el dominio público, por razones obvias. Y bueno, o sea, yo les garantizo que el ordenador no tiene ninguna dirección estética, solo sabe las notas que hay en la escala, él puede combinar libremente, sabe, hay cuestiones, digamos, ergonómicas de los instrumentos que conoce, ¿no? Porque no puedes meter un acorde de 2 octavas con 16 notas en una mano, ese tipo de información, ¿no? Y sobre eso, ahora veremos cómo, basado en un algoritmo genético, que es la manera de componer que tiene Yamus, que está inspirado en los mecanismos de la evolución biológica, darwiniana, ¿no? Es decir, esto funciona de la siguiente manera. Cada composición genera una especie como de genoma, que es una especie como de código muy encapsulado, y a partir de ese genoma, que contiene todos los símbolos que luego se van a usar, se desarrolla como si fuera una célula, ¿no? Va creciendo, se va desarrollando, y el objetivo final o el animal que nace es la partitura. Ahí es donde nosotros fuimos pioneros. O sea, no es solamente que cree sonidos, como hemos visto antes, crea sonidos. Esto crea una partitura completa, con dinámica, con expresión, con ligaduras, que tú se la das a alguien y la puede tocar. Luego veremos que aquí se abre un debate enorme, porque ¿es eso una obra de arte o no? O sea, los ejemplos que he puesto antes son materia prima, ¿no? Pero si, imagínense que yo dejo esta partitura de la canción esta, ¿no? Que acabamos de oír, ¿no? Sin autor, y alguien la encuentra dentro de 200 años, o sea, pasaría como una obra de arte igual que cualquier otra canción, o por el mero hecho de que lo ha creado un algoritmo. No, esto es un debate que luego podemos hablar sobre. Yo creo que no, yo soy de la opinión de que no, pero que nos puede engañar, o sea que sea tan cercano a algo que nos pueda engañar, sí. Entonces el algoritmo de fondo es inspirado en la evolución de los seres vivos, ¿no? Y lo hace de esa manera, o sea, hay unas funciones que se llaman funciones de desempeño o fitness function en inglés, ¿no? Que tiene que pasar, o sea, toda la música que va haciendo el algoritmo de Yamus tiene que estar dentro de esas restricciones, tanto instrumentales como cuestiones muy básicas de rango de los instrumentos, etc. Pero es como si tú le enseñas a un niño el lenguaje musical. Imagínense que cogemos a alguien joven, ¿no? Y le enseñamos, mira, estas son las notas de la escala, las notas las puedes combinar verticalmente, no te puedes pasar del registro de una flauta X porque si no, no lo puedes tocar. Y con ese conocimiento dices, bueno, ahora empieza a componer, ¿no? A ver qué te sale, ¿no? Eso es lo que hace Yamus. Claro, con más conocimiento, más experiencia, ¿no? Que es hacer más obras, el algoritmo podría, aplicándole quizá las funciones que habíamos visto antes de aprendizaje de máquina, eso es muy interesante, o sea que Yamus componga miles de obras y luego use un algoritmo de machine learning para ver qué es lo que ha hecho y seguir avanzando, ¿no? Bueno, esto ya lo acabo de explicar y esto es muy importante. El individuo final es una partitura escrita en notación musical. Aquí podemos ver algún ejemplo. Estas fueron las obras que se grabaron en un CD. Una de ellas la grabó la London Symphony Orchestra. Y esto también es importante señalarlo, ¿no? Que la partitura en sí misma no es nada, es simplemente tinta en un papel. Si no hay alguien que la toque, pues muy bonito, pero eso no va a ningún lado, ¿no? Entonces, lo que hace el intérprete es importantísimo, pero eso es igual de cierto aquí como en Beethoven. Entonces, el papel del intérprete
hace muchísimo a cómo percibimos nosotros la calidad de una obra, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una de las primeras que se crearon. Lo del título es una broma un poco con el mundo de la informática. Cuando uno aprende a programar, el primer programita que escribe se llama Hello World, ¿no? Que es Print Hello World. Entonces le hemos puesto ese título, ¿no? Y como pueden ver aquí, pues la partitura ya no solamente tiene las notas antes como las que yo mostré de MIDI, sino que tiene articulación, tiene aquí la indicación de tempo, tiene dinámicas, tiene aquí un dolce. Claro, el algoritmo tiene signal, o sea, la probabilidad de que un pianísimo sea dolce es mucho mayor que un fortissimo. Entonces, analiza la textura y dice, esto le puede moderar dolce. Entonces, en esta iteración de la obra, porque esto no lo he dicho y es importante, o sea que cuando ya hemos creado, tú le pides, entre comillas, que escriba una obra, no escribe una, escribe las que tú le pides, 200, 300. Tú le dices, quiero una obra para trío, violín, clarinete y piano. Entonces, es como una pareja, ¿no? Que no tiene por tener un hijo nada más, por tener 10.000 hijos, con suficiente tiempo, ¿no? Entonces, de ese número de obras, ahí nosotros elegimos esta, pero sin modificar nada, sin cambiar ninguna nota ni nada. Hay otras, bueno, no hizo 10.000, hizo 200. Entonces hay otras 200 hermanos de Hello World que están por ahí, que algunas suenan parecidas, o sea, igual que nos parecemos entre los hermanos, pues las obras hermanas de Hello World se parecen entre ellos, no son exactamente iguales, ¿no? Y esto suena así. Etcétera. Luego aquí podéis ver que hay cosas que se van repitiendo, el trino del clarinete, aquí hay una especie como de achacatura que aparece varias veces. O sea, luego hay un proceso de análisis a posteriori, a ver qué ha hecho el ordenador. Es una caja negra, es una cosa muy misteriosa, ¿no? Porque tú lo pones a andar y en realidad no sabes lo que va a ocurrir. O sea, sabes que lo que va a ocurrir va a estar dentro de esos parámetros, de esas limitaciones que se le han impuesto al principio. Como si yo le digo a un compositor humano, oye, quiero una obra de 8 minutos y no de 80 minutos. ¿Vale? O quiero una obra que no sea, yo qué sé, para orquesta, sino para cosas que a nosotros nos piden también, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? No, hasta que no lo ha hecho no se puede predecir. Un poco como igual que en la biología, o sea, la reproducción, tú no puedes a priori saber cómo va a ser el individuo final. Hasta que no nace no sabes las características que tiene, o sea, con las dos células, el espermatozoide y el óvulo, tú no puedes predecir cómo va a ser el individuo al final. Y esto es igual, o sea, el genoma, dicho de paso, se genera aleatoriamente, por supuesto, si no sería un fraude. ¿Sabes? Si yo impongo el genoma, entonces estoy creando yo la obra, en cierto sentido, ¿no? O sea, el genoma se crea aleatoriamente y se le aplican esas funciones de desempeño y luego ya el ordenador crea la obra, ¿no? Y bueno, ya lo que queda pues es más piezas, pues esta es una para violín y piano, escuchamos nada, un minuto, para clave y viola de amor.
etcétera, para no alargarnos, por supuesto no conoce todos los instrumentos. O sea, para órgano, pues no podría ser nada porque no sabe de órgano. ¿Y la orquesta? ¿Y la orquesta? Y ahora la ponemos. Aquí podemos ver estas estructuras que se repiten aquí, aunque no son exactamente iguales. Esta es una obra para clarinete solo, que podemos ver como hay también pues, mucha información de articulación, de dinámica, de reguladores, cambios de tempo. O sea, es bastante rico si lo comparamos con otros sistemas anteriores, ¿no? Por supuesto, tiene unas limitaciones enormes todavía, ¿no? Es como un niño que le has enseñado un poquito, ¿no? Hasta que no aprenda más, pues no podrá hacer más. Y bueno, vamos a saltar. Esta es la obra de orquesta que se grabó, se llama A un abismo. Los títulos son a posteriori. O sea, el ordenador no crea títulos, aunque se puede programar, por supuesto. Que haga una búsqueda en internet con una serie de funciones que asocian a lo mejor la textura con algo y se invente un título. O sea, es posible, lo que pasa es que bueno, no lo implementamos, ¿no? Y esta es la obra que grabó la London Symphony, un trocito. Etcétera, ¿no? Es curioso porque suena un poco como la música que se hacía a principios del siglo XX, después de la música tonal, suena un poco como a tonalidad libre, porque realmente es lo que sale. O sea, nosotros no le hemos enseñado nada de la armonía tonal funcional, con lo cual compone con libertad. A lo mejor a veces pues, hay acordes que parece que son tonales, pero en realidad son solamente probabilidades de que esas combinaciones de notas aparezcan. Y bueno, pues ya con esto acabamos. Yamus, en principio nosotros queríamos crear una especie como de repositorio musical de partituras con sus audios, donde la gente pueda buscar. Por ejemplo, yo quiero una obra para clarinete y piano. Buscas en el buscador de Yamus, pues mira, tengo 4000. Cada una etiquetada con su duración, a lo mejor incluso se puede etiquetar por dificultad o velocidad o dinámica general, ¿no? Ese tipo, como una especie de buscador general. No se ha podido hacer aún porque esto cuesta mucho dinero. O sea, mantener servidores te puede costar miles de euros mensuales, ¿no? Y hasta el momento no lo hemos podido hacer, ¿no? Entonces, ese repositorio se iría aumentando con el tiempo. A medida que Yamus va aprendiendo, pues las obras irán cambiando, se mantendrán las antiguas y las nuevas, con lo cual se puede ver una evolución. Y la idea es que sea de dominio público. Claro, ¿a quién pertenece? O sea, no hay un ser sensible detrás, ¿no? Es una máquina, es un algoritmo, ¿no? Entonces, toda esa materia sería en principio de dominio público, ¿no? Hemos pensado también que quizá cuando se extrae una obra del repositorio desaparece, o sea, ya es propiedad de quien la compra o la quiere, ¿no? Bueno, son cuestiones todo abiertas, ¿no? Hay que pensar qué hacer con eso. De hecho, cuando nosotros registramos el CD, las GAE nos exigió que tenemos que poner un nombre humano, o sea, no se pueden registrar obras a nombre de máquina. Entonces tuvimos que poner coautoría ficticia, ¿no? Pues yo, el otro investigador principal, el señor de la discográfica, porque claro, te exigen ser una persona, ¿no?
Pero insisto que la única información que se le da a priori a la hora de componer es la duración y la instrumentación. Y con lo poquito que sabe, o mucho, según se piense, ¿no? Ya puedes hacer las obras. Esto, por supuesto, hay cuestiones filosóficas, ¿no? Jammus crea música original en el sentido de que no trata de emular o copiar a ningún compositor. O sea, lo que sabe es el lenguaje musical básico, algo muy básico, muy rudimentario, y con eso se tira a componer. Pero no trata de imitar ni a ver. Desde luego nunca va a sonar como Mozart, porque Mozart componía en un sistema muy jerárquico, ¿no? Muy rígido, y como no sabes las reglas, pues es imposible. Bueno, por pura aleatoriedad quizás, a lo mejor entre 1000 trillones de obras, por puro azar, aparece una que se parece, pero es muy improbable. Entonces, lo más probable es que componga cosas en una tonalidad libre. Son obras de arte. O sea, si dentro de 100 años aparece en una biblioteca una partitura de Jammus y el nombre no está, ¿alguien pensaría que es un compositor? Siempre hay un prejuicio. O sea, nosotros hicimos una encuesta que salió en el The Guardian, el periódico, que se ponían varias piezas, ¿no? Algunas de autoría humana, claro, todas contemporáneas, porque era... Y la gente fue incapaz de detectar cuál era imposible. Si pones MIDI, obviamente sí, porque el MIDI es un sistema... o sea, los ordenadores no han aprendido a interpretar todavía, ¿no? Entonces, como esto es música interpretada, la gente fue incapaz de detectar cuál era la obra escrita por una máquina. Por supuesto, la belleza está en el ojo del que mira y en el estado de ánimo del que escucha, en este caso. Y esto es una visión un poco filosófica de lo que hace Jammus, ¿no? O sea, las composiciones, en el fondo, existen en ese universo computacional. O sea, esos genomas están por ahí, aleatoriamente guardados, y de alguna manera Jammus lo que hace es extraerlos y llevarlos a la realidad, o sea, convertirlos en parámetros musicales, ¿no? Bueno, son cuestiones abiertas que están ahí y que al final nosotros, como he dicho aquí al final, nos quedamos con las que más nos gustan, ¿no? En realidad no hay una, hay todas las que queramos. Y bueno, ya con esto terminamos. Bueno, y si ahora lo interesante es si hay preguntas. No sé qué hora es, se ha hecho un poquillo tarde, ¿no? Son menos 20. Yo sí te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Bueno, más que preguntas generar un debate. Sí. A ver, en el caso de ese repositorio, da la opción a que alguien pueda hacerse con ese material. Si usáramos, por lo tanto, ese material como tú has utilizado en tu proceso creativo, en serie numérica, y luego le aplicas tu intuición y haces tus licencias y empiezas a hacer pequeños cambios, si yo hiciera esto con un material producido por la máquina, ¿hasta qué punto la obra es mía o es de la máquina? Ahí entonces ya además es un debate ético, porque a lo mejor la obra prácticamente tú no le has puesto nada. Claro, sí. Y ya te la dan hecha y la vendes como una obra tuya. Exactamente, y eso ocurrirá. En los concursos de composición, vamos a suponer que Jammus sea capaz de generar música más compleja que esto, bastante simple, ¿no? Pues, imprime apenas 200, nos mandan un concurso de composición, funda el concurso, porque claro, nos mandan 5.000. Es imposible evaluarlo, ¿no? Complicado eso. Entonces sí, en teoría la idea es de que esa obra es mía. Si sale del repositorio, como no es de nadie, en realidad, porque la máquina no es nada, es simplemente El generador de esa materia. Sí. La máquina no tiene una entidad concreta, es un número. Sí, la obra en teoría es de quien la quiera. Y luego no sé lo que te da. Los dichos, esto, este pasaje aquí
lado, el debate que quizás puede ser interesante es cuando tú decías, bueno, ese generador de materia, bueno, eso todavía no es la obra artística, ¿no? Sino ya una vez, como decías, a raíz del cuestionario ese que se hizo, que la gente no era capaz de identificar qué obra era generada por una máquina, lógico. Pero claro, cuando hay una interpretación, entonces al final la interpretación, el resultado sonoro sí es la obra de arte, porque tiene componente humano. Claro, porque quien finaliza la obra es el intérprete. Entonces, por eso nadie es capaz de diferenciar cuál es la generada por una máquina, porque es el componente humano. Entonces al final se acaba el debate. Sí, lo ideal sería, por ejemplo, poner todo en MIDI, ¿no? O sea, en igualdad, bueno, en igualdad de condiciones, ¿no? Sí, bueno, eso. Pero sí, efectivamente, el papel del intérprete es fundamental. Quien acaba la obra de arte es el intérprete, no el compositor. El compositor es el penúltimo paso. Con lo cual el debate sería preguntar si esa es la obra de arte. Pero claro, eso es aplicable a cualquier obra musical. Sí, por supuesto. Claro, por supuesto, sí. Claro, realmente yo cojo una sola de todo y dice, no, la sociedad yo cojo mi intérprete, o no está creada. Entonces, claro, yo lo que me preocupa de eso, Gustavo, es que hasta ahora toda la música romántica, por decirlo así, pues era puramente racionalista, era la mecánica del número. Pero tú no sientes que guiamos fija la expresión. Con lo cual, realmente la parte racionalista, cerebral, la noesis, el conocimiento, la técnica, tiene el añadido de la poesis, con lo cual está todo el deseo de la obra de arte, ¿no? Y cuando realmente sale una obra de Diamos o de un artilugio análogo, y tú dices, no, bueno, realmente estas expresiones, todas estas graduaciones de expresión, la diría está encantando, la diría está drogato, o la que diría aquí fortísimo y tal, todo eso seguramente arbitrario, porque realmente la expresión indicada por la máquina también es válida. Y a lo mejor hay una parte de la gente, de los humanos, que nos gusta más la máquina, sin saber cuál es la humana y la máquina no. Y claro, yo creo que realmente esto crea un problema verdaderamente prodigioso. De verdad. Y quería preguntarte, tu hijo de 21 años, Pablo, ¿qué piensas de todo esto? No, a mí me interesa, me parece bien, ¿no? Sí. Es que es inevitable. Ya no quiero jugar conmigo, porque es inevitable. Vale. Entonces, más vale que lo vayamos a hacer. Es imparable, digamos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, en este caso se dio la circunstancia de que nos aunamos músicos profesionales con informáticos profesionales, con un enfoque más artístico, ¿no? De la música contemporánea. La mayoría de las cosas que hay por ahí de Machine Learning Music es como balitas cantonales no místicas, porque gente que no sabe música. Sí. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo, porque se van a ir refinando el proceso. Y que sea indistinguible la obra humana y tal, porque realmente las redes neuronales en la máquina hasta ahora solo creaban cuestiones numéricas, mientras que las humanas crean también emociones. Crean también emociones, esas redes neuronales. Pero la emoción la crea el intérprete. Y la recibe el oyente según su propio estado de ánimo. A lo mejor un día te emociona una cosa y otro día lo oyes y no te emociona. Es cierto. Como he dicho, la belleza y la emoción está en el receptor. No es la propia obra. Tú la tienes que interpretar para que tenga emoción. Sin duda. Con todo, con cualquier tipo de música. Pero imagínate que el digamos tiene un complemento que es interpretativo. Un intérprete perfecto. Sí. Y entonces hablamos. O sea, que sea capaz de sintetizar con ordenadores también, hacer una interpretación, ¿no? Sí, eso no... Porque, bueno, el sonido sintético está perfectamente desarrollado, ¿no? Muchas veces tienes que decir, ¿y esto es verdad? ¿O me lo está dando un ordenador o qué? ¿Alguien quiere preguntar? Yo fuera, aparte del debate interesante sobre Llanos, que no sabía muy bien cómo abordarlo ahora mismo de lo que se ha dicho, yo tengo una curiosidad por la otra parte que has hablado en cuanto a tu proceso creativo en tus obras, porque
lo que nos ha mostrado y lo que he visto tú y en otra parte, nos ha mostrado cómo tú generas material en una dimensión pequeña o mediana. Tengo la curiosidad, ¿qué haces con las estructuras más grandes? ¿Utilizas otros tipos de procesos matemáticos, los mismos, otros diferentes, u otros procesos no matemáticos para ello? Sí, también hay mucha intuición, hacerlo un poco intuitivamente. Pero en un momento tú dijiste que en todas mis obras en algún momento hay un proceso de esto. Sí. Pero luego en la globalidad de La forma general. general se refiere, ¿no? Sí. Sí, a veces sí es algorítmico también. A veces yo diseño pues, eventos, digamos, que los aplico a la forma general. Pero es más libre. ¿Y te parece que las mismas normas o reglas o estructuras matemáticas que te funcionan bien en la microforma también te funcionan bien en la macroforma? ¿O quizás puede haber, digamos, fórmulas más aptas para lo grande que para lo pequeño? No, yo creo que ambas pueden funcionar perfectamente. ¿No crees que hay diferencia? Yo creo que sí. Por ejemplo, en la ópera que estoy ocupando, ahí es diferente porque ahí te tienes que adaptar al texto, ¿no? a la narrativa. ¿No? Pero en mis obras orquestales, a veces he utilizado procesos algorítmicos para la macroforma, pero siempre de una manera muy libre. Si yo lo pienso, ¿no? Yo lo aplico y veo que no me convence, lo aplico. Dirías que con menos grado de precisión que la Sí, con menos grado de adaptación. Sí. Interesante. Sin tener ni idea del tema, mi intuición es que probablemente cada forma matemática tenga su personalidad. Claro. Por ejemplo, genera una serie de datos y es posible que se pudiera pensar en que una se adapte mejor a un proceso. Puede ser, por ejemplo, la pieza del piano, la propia imagen crea la forma de la obra. Ahí yo sí que no lo... No, lo que pasa es que es una forma pequeña. Claro, sus términos. Está hablando de términos, estoy hablando de generar, porque hay una cosa en las pequeñas instancias musicales, pasa algo que en obras más, las obras más grandes tienen una fenomenología distinta de la escucha. Y para mí es un problema de un estrato diferente, de una característica Sí, diferente. es cierto, es como hacer un poema o una novela. La narrativa y la estructura, la jerarquía de una novela es muchísimo más complicada. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablan de fractales, entiendo lo que es un fractal un poquito. Se me ocurre que el fractal en la gran forma tiene que dispararse. Es decir, un fractal es infinito por naturaleza. Claro, sí. Tienes que parar. Y de alguna manera tienes que cortar el hilo en algún momento para darle. Claro. Sí, pero al final, como he dicho antes, se puede reducir a una estructura numérica. Entonces, es una forma, porque lo que estás haciendo básicamente es repitiendo de alguna manera cosas que ya has oído. A no ser que algunos sean 100% aleatorios. Entonces, eso también se puede codificar numéricamente y aplicarlo. Sí, yo he intentado a veces hacer formas un poco basadas en ciertas secuencias. Bueno, a veces funcionan, a veces no, depende. Yo voy con lo mismo. Una vez yo tengo material, yo escucho, ¿no? Si me convence, me tiene que convencer a mí. No, yo no voy buscando que siga ningún tipo de estética, nada. Me gusta a mí, me convence a mí. Y si tengo que modificar o desechar, o sea, yo hasta que llego a una imagen que me convence o una serie, pues, el proceso de prueba y error es enorme. O sea, muchas veces lo vemos separado. Es interesante, muy interesante. Muy interesante. Y la primera obra que pusiste tú de situación en pantalla. Te doy el micro. La primera obra que arrastró en pantalla, que realmente pues era venía de un proceso, un proceso magnífico. La sonata de Milo, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sin embargo tenía una expresividad enorme, un lirismo. Por la interpretación. Si solo lees en línea, Ya. Pero eso es igual, claro.
Sí, sí, la intérprete es la mitad de la historia. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Digo que ampliando el espectro, yo creo que este tema es tan infinito que se puede aplicar en la práctica, por ejemplo, en la botánica, que un jardín pudiera tener su propia música. Cada jardín, por decirlo, en un hotel, por ejemplo, o en un jardín botánico, o en un jardín particular, ese jardín pudiera tener su propia música, distinta en función de los árboles, de las plantas que tengan. Depende de lo que se le aplique a esas plantas para que den algo de tipo musical. Sí, porque esas plantas se pueden modelar matemáticamente, como hemos visto con la hoja de leche, y de esa estructura sacar la información numérica, y sí, eso tiene mucho sentido lo que usted dice. Sí. Por ejemplo, si tenemos un jardín donde hay muchos helechos y en otro también hay muchos helechos, la música se va a aparecer. Con lo que significa que en Canarias puede haber hay mucho material botánico. Somos el paraíso de la botánica, de alguna forma. Sí, de hecho, a colación de lo que usted dice, en una de las obras de piano mía, la que está dedicada a la academia de ingreso, esa está basada precisamente en lo que usted dice, en un modelo de planta. Se llaman sistemas Mail Systems, ¿no? Y son sistemas que se utilizan para modelar el crecimiento de las plantas. Y yo utilicé uno, y hay una obra que ya se estrenará en breve, así de entreno todo esto. Pero sí. Sí, porque las plantas tienen esa estructura fractal también que se puede aplicar, ¿no?